Buenas tardes, hoy 18 de junio de 2021 damos inicio a nuestra segunda sesión de esta serie de webinars que estamos desarrollando los viernes. En esta segunda ocasión vamos a desarrollar un tema relacionado con los detalles de ductilidad en las estructuras. Así que, sin más, agradecerles a todos la asistencia, su interés por participar de estos seminarios y les damos la más cordial bienvenida a todos. Las sesiones están siendo grabadas, así que al final yo las voy a descargar, se las voy a compartir a la Facultad de Ingeniería Civil para que ellos puedan compartirlas también con todos los asistentes. Se está llevando una lista de asistencia en las sesiones para propósitos de los certificados de participación. Así que gracias a todos, bienvenidos nuevamente y empezamos, sin más preámbulos. Voy a compartirles pantalla para que comencemos con la presentación del día de hoy. Se les agradece, por favor, mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas, para que podamos disfrutar bien de la sesión de hoy. Muy bien. Un segundo nada más para ver que todo está en orden. Ajá. Listo. Ok, hoy 18 de junio nos corresponde el tema número 2 de la serie de webinars que habíamos preparado sobre detalles de ductilidad en estructuras de concreto reforzado para un adecuado comportamiento sísmico. La semana pasada estuvimos hablando bastante sobre el concreto, estructuras de concreto reforzado seguras y de calidad. Vimos el marco legal, las normas, especificaciones para el material del concreto. De manera complementaria, debo decirles que el concreto como sustancia es la segunda sustancia más consumida por la humanidad. Después del agua, la segunda sustancia que más consumen los seres humanos alrededor del mundo es el concreto. Así que es muy importante el estudio de sus características, sus propiedades, precisamente y en su utilización para lograr estructuras seguras y de calidad. La semana pasada, ya entrando un poco en materia del tema que nos corresponde el día de hoy, alguien me estuvo comentando en la sesión de preguntas, estuvo haciendo consultas sobre las barandas y las barreras de seguridad en los edificios, cuál es el marco legal para ellas. Así que antes de empezar con el tema de hoy, quiero mostrarles que en Panamá existe la Gaceta del 12 de junio, la Gaceta Oficial del 12 de junio del 2018, la número 28.545, donde está promulgada la resolución de Junta Técnica 016 del 11 de abril del 2018, por medio de la cual se confirman las condiciones establecidas en el Reglamento Estructural Panameño con relación a las medidas de seguridad en áreas de estacionamiento dentro de las edificaciones. Y la resolución es una resolución confirmatoria porque realmente el Reglamento Estructural, desde el momento que adopta el ASC 07, y eso lo hace por primera vez en la versión del REP del 1994, desde entonces ya ahí en el ASC 07 están las disposiciones que deben tener tanto las barandas peatonales como las barreras de seguridad para los edificios que tienen estacionamientos y demás. Así que en esa resolución lo que se hace es confirmar lo que ya estaba establecido en el reglamento estructural. Y si nosotros ingresamos, el reglamento estructural en cuanto a carga se refiere, está basado en el ASC 07 del 2005, específicamente en el capítulo 4, entonces, donde se establecen las cargas vivas para el diseño de las edificaciones. Entonces ahí se habla de los sistemas de barreras de vehículos y los sistemas también de barandas peatonales. Aquí está, esta es una traducción textual de lo que se señala en el capítulo 4 de la SCE. Así que si vamos específicamente a la norma, a la SCE 07, vamos a ver lo que se estipula para las cargas en los pasamanos, en los sistemas de barandas
Y observen aquí, no voy a ir tanto en detalle porque no es el objetivo de esta conferencia, pero sí algunos aspectos, por ejemplo, que las cargas en los pasamanos y en los sistemas de baranda, esto es para donde vayan a estar personas en tránsito, no deben ser menores, el valor de la carga de diseño debe ser de 200 libras aplicada en cualquier dirección puntual, horizontales. Y más o menos lo que busca el código con esto es tener un sistema de protección donde una persona de peso promedio, digamos unas 200 libras, pueda estar retenida por dicha baranda. Eso sería una carga horizontal equivalente al mismo peso de la persona. Por otro lado, en el caso de las barreras de vehículos, ahí la carga, por supuesto, es mucho mayor. Para la protección, esas barreras en edificios de estacionamientos o donde vaya a haber circulación de vehículos, esa carga debe ser 6.000 libras aplicadas horizontalmente en cualquier dirección en el sistema de barreras. 6.000 libras, para tener una idea, es más o menos lo que pesa un SUV, un carro de esos de tamaño más o menos estándar, un poco más que un sedán un poco más liviano. Un sedán anda como por la mitad, un poquito más de estas 6.000 libras. Así que si vemos un SUV, que es un vehículo bastante utilizado, esta carga equivaldría al propio peso del vehículo aplicado horizontalmente. Les voy a decir algo con respecto a esto. No es cualquier sistema de barreras que tiene esta capacidad de transmitir esa fuerza horizontal de forma segura. Las veces que yo he tenido que diseñar barreras para edificios, allí me resulta en los cálculos un murito de concreto de por lo menos 1 metro o 1,20 metros de antepecho, de unos 15 centímetros de espesor con acero de barra número 4 o número 5, dependiendo del caso, espaciadas como a 25 centímetros más o menos. Es decir, no es cualquier baranda, no es cualquier barrera, no es cualquier sistema de barrera que tiene esta capacidad. Ojo, esta es una capacidad importante porque lo que busca es retener un vehículo de este peso dentro del perímetro de la losa. De igual forma, si usted hace los cálculos con un sistema de barandas peatonales o pasamanos para retener personas, esta carga horizontal de 200 libras no se resiste así nomás con cualquier sistema. Eso requiere de adecuados detalles y anclajes. Así que esto es la ley, esto es la norma, esto es lo que está en el ASCE 07 y como está referenciado en el REP, también es parte de nuestra reglamentación. Observe que el texto es una traducción textual de lo que dice la norma ASCE 07. Así que se los quería traer como referencia porque en Panamá se han dado desafortunadamente algunos incidentes donde han habido pérdidas de vidas humanas precisamente por la no aplicación adecuada de las normas. Bien, de eso hablamos en detalle la semana pasada y sí quería complementarlo antes de empezar el tema del día de hoy. Detalles de ductilidad en estructuras de concreto reforzado para un adecuado comportamiento sísmico. Quiero empezar esta charla con una frase que está en el prólogo del libro de concreto de Park and Pauli. Park and Pauli eran de Nueva Zelanda, eran unas verdaderas autoridades en el tema del concreto para comportamiento sísmico, precisamente. Ellos fueron precursores del análisis inelástico, de los detalles de ductilidad para un adecuado desempeño sísmico de las estructuras. Y este libro, que yo lo considero como uno de los mejores libros que se han escrito en el tema de concreto reforzado, su primera edición es de 1975. Yo sé que muchos de los presentes ni siquiera habían nacido para esta época. Yo ni siquiera caminaba, creo. y desde entonces ya ellos visualizaban una serie de comportamientos que se podían desarrollar en las estructuras para un desempeño seguro. Y observen lo que decían Park and Pauli en 1975. Creemos que los ingenieros deben poder evaluar racionalmente los procedimientos de diseño en vez de seguir ciegamente las provisiones de los códigos. ¿Eso qué significa? Los códigos, como hemos visto, y las normas señalan siempre provisiones mínimas y muchas veces las estructuras están sometidas a condiciones
que exceden con creces esas provisiones mínimas de los códigos. Y es labor del ingeniero, con un sano juicio y una adecuada preparación, poder identificar para poder evaluar racionalmente en sus procedimientos de diseño qué es lo más seguro que debe tener las estructuras. Ya que estamos hablando de los detalles, observe esta situación de este ingeniero. Mi novia me pidió ser más detallista. Aquí le llevo planos de detalles estructurales para regalarle. En realidad, las estructuras en términos de detalles no son muy diferentes de las personas. A todos nos gusta que nuestras parejas sean detallistas con nosotros y nuestras parejas también esperan que nosotros seamos detallistas con ellas, ¿no? De vez en cuando, usted sorprenderla con flores, con una cena romántica, pues eso va a hacer que su pareja sea feliz y le va a responder de vuelta de manera muy positiva. Las estructuras no son muy diferentes de las personas en ese sentido. A las estructuras nosotros las mantenemos felices y con un adecuado comportamiento si somos cuidadosos con los detalles. Y para que lo tengamos presente, el diseño sísmico parte precisamente de unos adecuados detalles estructurales. Esos detalles estructurales lo que buscan es proveerle ductilidad a la estructura. Porque cuando la estructura tiene ductilidad, es capaz de deformarse inelásticamente. Y con la deformación inelástica se logra disipación de energía, que es lo que se espera en un comportamiento sísmico, que la estructura sea capaz de disipar la energía mediante deformaciones y poder disipar esa energía cinética que entra a ella por parte del sismo. Y eso es a lo que se conoce como daño controlado. Espero que todas estas frases o palabras empiecen por la misma letra para que la podamos identificar claramente y recordar. El diseño sísmico se logra con detalles estructurales que proveen ductilidad, la cual es la base para la deformación inelástica y la disipación de energía en un daño controlado. Nuestras estructuras deben, al momento de proveer esa disipación de energía, presentar o exhibir un daño controlado, no que ocurran daños de tipo frágiles o que no avisen. ¿Por qué los detalles son importantes? Si ustedes observan esta gráfica, para los que ya tienen experiencia en el diseño, este es un espectro de respuesta de aceleraciones, el cual se utiliza como referencia para el cálculo del cortante basal con el que diseñamos nosotros nuestras estructuras para resistencia. Esta es la fuerza sísmica, el coeficiente sísmico es lo que se obtiene de este espectro según el periodo o propiedad dinámica de la estructura que estamos nosotros diseñando. La línea negra representa el espectro de diseño. Las demás líneas que ustedes observan ahí son los espectros de sismos reales que cuando los graficamos tienen este grado de dispersión con respecto a los valores que utilizamos para diseño. Entonces es interesante que muchas veces como diseñadores procuramos o creemos falsamente que el atinarle a una carga de diseño, a un valor de diseño obtenido con esta fórmula y queremos utilizar 4 decimales, eso nos da la sensación a veces de una precisión que es realmente falsa. Porque si aquí nosotros observamos la dispersión que tenemos, observen por ejemplo aquí, nosotros podemos tener para una estructura de 0.4 segundos de periodo, que sería más o menos un edificio entre 4 o 6 pisos por allí, podríamos tener valores en esa aceleración espectral por el orden que va desde 0.25 para este sismo hasta 2 para este sismo. Una diferencia de casi 8 veces. El valor de diseño está por aquí, pero bien le puede llegar a esa estructura un sismo de este tamaño o uno de este. Por acá podemos ver otras dispersiones, aquí cerca de 1 segundo, estamos hablando de 0.3 más o menos hasta 1.2, observe esa dispersión. Ya para periodos más largos, y eso sucede con bastante regularidad, la dispersión es mucho más baja. Estructuras bajas,
estructuras de periodo corto tienen una gran dispersión en los sismos de la localidad donde esa estructura va a estar presente, de manera que nosotros a veces le queremos apuntar al valor de diseño y queremos utilizar precisión en nuestros cálculos, ignorando a veces que realmente lo que estamos haciendo allí es utilizando un valor representativo, más o menos representativo de la sismicidad, pero no es lo que en realidad va a ocurrir en la práctica si esa estructura está exigida. Tendría que ser un sismo que le atine al periodo de la estructura y eso es bien difícil. Con eso no quiero decir que diseñar por resistencia no sea importante. Claro que es importante, está en la norma y nosotros debemos respetar los reglamentos. Cuando diseñamos con esta fórmula, lo que estamos proveyendo a la estructura es resistencia, esa es la capacidad estructural, y rigidez para controlar las deformaciones laterales. Los detalles, que es lo que vamos a hablar en esta sesión, van a proveer la ductilidad, que es el complemento a la resistencia y a la rigidez para un adecuado comportamiento sísmico. Algunos habrán escuchado esta frase: "The devil is in the details", o "el diablo está en los detalles". Esta frase, la primera que yo se la escuché a nuestro querido profesor, el arquitecto Hernando Flores, cuando era estudiante de dibujo lineal, por allá por la década de los 90. Me dijo un día: cuida los detalles, porque el diablo se oculta en los detalles. Lo que quería decirme en ese momento es que todos los detalles son importantes. Y el profesor Flores me mostraba imágenes de catedrales, de esculturas cristianas y de pinturas donde sigilosamente los artistas insinúan algunas figuras demoníacas, precisamente para dar a entender que el diablo se oculta en los detalles. Y esta es una frase no tanto utilizada en español, en inglés la he escuchado más. Lo que quiere decir es que los detalles de una materia son sus aspectos más problemáticos. A veces cuando resolvemos el grueso de algo y la parte conceptual, eso lo resolvemos rápidamente, pero cuando vamos a ver lo fino, lo detallado, allí es donde se torna problemático el análisis. Así que vamos a ver, ya, esta no es una charla de historia del arte, vamos a ver acá en las estructuras de qué manera nos ayudan los detalles a proveer la ductilidad. ¿Cómo lograr esa ductilidad de la que estamos hablando? Primeramente, con confinamiento del concreto. Aquí hay una gráfica donde se muestra el comportamiento a carga axial de una columna detallada de 4 formas diferentes. El caso A, observe que tiene un estribo cerrado exterior y un estribo secundario, y usted observa aquí el comportamiento. La estructura llega hasta su punto de máxima carga y sostiene bastante bien con la deformación esa carga, y el área encerrada bajo la curva es grande. Recuerde que conceptualmente el área de un gráfico de esfuerzo de deformación unitaria es energía de deformación. Mientras más grande es esa área, más capacidad de disipar energía tienen nuestras estructuras. Observe el segundo detalle: un estribo cerrado exterior y ganchos. Una disminución mantiene la capacidad de deformación, pero hay algo de pérdida en capacidad de carga axial. Por otro lado, vea la columna C, donde hay solamente un estribo exterior. Observa, mantiene la misma resistencia elástica, pero cae rápidamente. Y el área que encierra es bastante más baja que los otros 2 casos. Y observe el caso de una columna sin ningún tipo de reforzamiento. Casi que no hay energía de disipación. Casi que no hay capacidad de disipar energía. Entonces, el confinamiento aumenta capacidad y también da ductilidad en la capacidad de deformación, y eso se logra con este detallado de estribos y el espaciamiento de estribos que estamos viendo aquí. De esto vamos a hablar también. En los cursos de hormigón 1 se nos suele indicar que en las columnas el núcleo encerrado por los estribos es realmente el que provee resistencia a los elementos. Y eso es cierto. La mayor parte de la resistencia de los elementos en compresión está dada por el núcleo encerrada por los estribos. Ahora, si nosotros vemos, realmente
de forma efectiva no es toda el área encerrada por los estribos la que contribuye a la resistencia. Observen que aquí hay un área sombreada que es menor que el área encerrada por los estribos, de manera que mientras más estribos nosotros coloquemos, como en este caso, más se acerca esa área de efectividad al área encerrada por los estribos. También el espaciamiento es importante porque el espaciamiento de los estribos lo que va a garantizar es que la longitud libre de la barra sea baja y ella no tienda, o su posibilidad de pandeo hacia afuera, hacia el recubrimiento, sea menor. Donde uno de estos estribos se pierde, lo que automáticamente se produce es un incremento en la longitud, de la barra, como si esto fuera una columna, y la capacidad axial del elemento se ve disminuida porque las barras se pandean, el recubrimiento no es suficiente para retenerla, para proveerle arriostramiento, y el elemento falla por pandeo axial de las barras. Observe lo que se señala aquí, de esto vamos a conversar también. Este detalle, del cual vamos a hablar también, esta forma de estribos secundarios, de gancho, anteriormente, y muchos autores lo señalaban de esa forma, y el código también, el ACI, lo señalaba de esta manera. Para facilidad de instalación se le hacía este doblez de 135 grados y otro de 90 grados. Esto facilita poder venir con el estribo y insertarlo en el sistema. Y lo que se señalaba era que el gancho de 135 grados y de 90 grados tenía que alternarse a nivel longitudinal, que no todos los dobleces del mismo ángulo, de 90 o 135 grados, quedaran del mismo lado, porque el lado de 90 grados se puede abrir y puede dejar libre la barra. Así que para evitar eso o reducir la posibilidad del pandeo longitudinal de las barras, es propicio alternar los ganchos para evitar eso. De esto vamos a mencionar algo más adelante. Ya el código no permite ni siquiera eso, ahora lo vamos a ver. Otro de los aspectos importantes es el tipo de acero. La mayor parte de nuestras construcciones utilizan acero A615. Recuerden lo que veíamos la semana pasada. A en la ASTM significa acero, todo lo relacionado con el acero de refuerzo. Este estándar, el A615, es el que se utiliza muchísimo en nuestra construcción. Sin embargo, ahora para los marcos especiales, que ya eso viene de un tiempo para acá, el ACI está requiriendo que se utilice barras de acero ASTM A706. La diferencia entre el acero 706 y el 615 no está en el área, no está en las corrugaciones, no está en el peso. Ellas lucen idénticas, no las vamos a poder diferenciar visualmente una de la otra. La diferencia está en la composición de cada una de esas barras. El acero A706 es un acero de baja aleación. Eso significa que este es un acero que tiene más ductilidad que el A615. Y es el que deberíamos utilizar en los elementos encargados de disipar energía, que no son todos. Nosotros podemos utilizar A615 en acero de losa, en algunas fundaciones, etcétera, en los elementos donde no se requiere la formación de articulaciones plásticas. Pero si estamos hablando de elementos de borde, de shear wall, de vigas, de acople, donde queremos que se formen articulaciones plásticas, ahí debemos utilizar A706. La ductilidad también la logramos con un adecuado porcentaje de acero. Y aquí le muestro el libro de Park and Pauli. Ese libro, desde 1975 hacia acá, se ha mantenido casi que intacto, porque es un libro que no está referenciado con ningún código. Así que es un gran documento aliado, se lo recomiendo. Esto es una Biblia para todo el que se dedica al diseño estructural. Y en ese libro, Park and Pauli señalan los porcentajes de acero que deben utilizarse en los elementos en flexión y en flexocompresión para garantizar ductilidad. La ductilidad requiere que el acero en tensión ceda. Así que ese acero debe estar en cedencia al momento que se alcanza la compresión máxima del concreto, del famoso punto 003 y
y el esfuerzo de 0.85 F''C. También para lograr ductilidad deben haber adecuadas proporciones geométricas y una adecuada relación entre el acero en tensión y el acero en compresión. En los marcos especiales, el peralte efectivo de las vigas no debe exceder la luz libre de la viga entre 4. Eso busca un adecuado comportamiento en cortante. También el ancho de la viga, BW, tiene que ser mayor que el 30% de su peralte y mayor de 25 centímetros. Eso busca una adecuada estabilidad al pandeo lateral torsional. También las dimensiones, el ancho de la viga no debe exceder, no podemos utilizar vigas muy anchas, no debe exceder de 3 veces el ancho de la columna o el ancho de la columna más 1.5 veces su peralte. Eso lo que busca es la adecuada transferencia de momento de vigas a columnas. Recuerda que hay que mantenerla estática, hay que cuidar siempre ese balance en los nudos. También en el refuerzo longitudinal, esto es en vigas de marcos especiales, tenemos que tener 2 barras corridas como mínimo, superior e inferior. En los puntos de máxima demanda que suelen ocurrir sobre los soportes y hacia el centro de la luz, la relación entre los momentos resistentes, el momento resistente positivo en los apoyos debe ser por lo menos de la mitad del momento resistente negativo. O sea que eso no puede haber mucha diferencia entre ellos tampoco. Yo puedo colocar algunas barras adicionales, pero tengo que respetar estas resistencias. Y también en ningún punto la capacidad puede ser menor a 1/4 del momento resistente máximo en la cara de los soportes. Debemos procurar que haya cierta uniformidad en el diseño. Eso es importante. ¿Y eso por qué? Porque al momento de la formación de articulaciones plásticas, recuerda que estos momentos van a ser reversibles. Entonces, si yo tengo mucha capacidad en un sentido y poca en el otro, comienzo a tener ciclos de histéresis que no son tan uniformes y eso le resta eficiencia a la disipación de energía. Otros detalles también importantes para la ductilidad: longitud de desarrollo, los anclajes. En los puntos de inflexión nosotros debemos extender las barras, ya hablamos de las que tenemos que continuar para darle continuidad también al refuerzo longitudinal. Debemos también extender las barras más allá. Estas son imágenes del ACI. Si utilizamos anclajes en forma de gancho, colocar estribos adicionales verticales o horizontales en esa zona para mejorar el anclaje de las barras longitudinales. Los empalmes también, todos los empalmes de las columnas no se pueden hacer en el mismo nivel, así como los empalmes de los elementos del acero longitudinal en vigas y losas no se pueden hacer en el mismo punto, porque en los empalmes estamos produciendo algún tipo de debilitamiento por la discontinuidad que allí se está produciendo, porque las barras tienen que tener un punto donde nosotros las empalmamos, así que hay que escalonar los empalmes. Y también el acero longitudinal de las columnas, observes que las barras inferiores se doblan hacia adentro, radialmente, observe. Y aquí tendríamos las barras que van hacia las columnas de arriba. Ese sería una sección en el punto de anclaje. Y mucho más. Aquí estamos hablando quizás de los más importantes, pero hay muchos aspectos adicionales que tienen que ver ya con el mismo concreto, con los aditivos, pero de eso hablamos la semana pasada. ¿Por qué la ductilidad y por qué ella es tan importante? La ductilidad es importante respetarla y cuidarla porque lo que buscamos es lograr modos de falla en flexión con deformaciones inelásticas y ciclos de histéresis estables. Cuando hablamos de ciclos de histéresis nos referimos a un gráfico de momento curvatura o momento rotación. Y es la capacidad de inflexión que tienen los elementos y su capacidad de rotación también. El área encerrada en esas gráficas de ciclos de histéresis es un indicador de la disipación de energía que tienen nuestros elementos. ¿Qué debemos evitar a toda costa? Modos de falla con comportamientos frágiles o repentinos. Estos modos de falla producen fallas que no avisan, fallas súbitas, como las fallas por cortante, las fallas por torsión, puntos débiles en zonas críticas, inestabilidades, aplastamientos, etc.
todo lo que no sea la formación de articulaciones plásticas y disipación de energía, generalmente tienen un comportamiento frágil para los cuales nosotros tenemos que ser conservadores en el diseño. Entonces, ¿qué vamos a estar cubriendo en los próximos minutos? Algo de mampostería. Siempre me parece que en nuestro medio hay que reforzar más la mampostería porque, como decíamos la semana pasada, en Panamá el 80% de las personas viven en viviendas unifamiliares mayormente de mampostería. Actualmente se está construyendo mucho con elementos prefabricados, importados. Ya eso está ganando un poco más de aceptación entre las personas, pero la mayoría de las viviendas son de mampostería y a veces le prestamos poca atención a eso. Así que vamos a hablar bastante en esto. Los marcos momentos resistentes también, su detallado dúctil y por supuesto los shear walls, porque nuestros edificios mayormente son de losas de placa plana posttensada con elementos de muros de cortante para proveer rigidez y resistencia lateral. Empecemos con la mampostería. Esto es lo que no queremos que pase. En esta presentación me voy a estar basando en dos lineamientos que les recomiendo. Uno es la guía de diseño sísmico desarrollado por el ERI. El ERI es el Earthquake Research Institute, que ellos tienen un journal también muy bueno para el diseño sísmico, donde hay publicaciones bien interesantes. Y ellos hicieron este esfuerzo en conjunto, donde hay personas profesionales de México, como el doctor Roberto Meli, hay chilenos, hay de Indonesia, hay argentinos. Si ustedes observan, aquí hay una conjugación de personas de distintas nacionales, distintas regiones, Perú, Francia, o sea que aquí están muchas de las regiones representadas con verdaderos expertos en el tema del diseño sísmico y desarrollaron esta guía de diseño sísmico para edificios de mampostería, altamente recomendado. Altamente recomendado. En el Comité del Reglamento Estructural estoy recomendando que en el próximo REP nos basemos en gran parte de esta guía para el capítulo de la vivienda unifamiliar. También las normas mexicanas de mampostería me parecen muy buenas, muy complementarias, sobre todo para los aspectos relacionados con la capacidad de los bloques, del mortero, etc. Estos dos documentos altamente recomendados en el tema de mampostería reforzada. No se utiliza mucho en Panamá, pero en otros países se construyen edificios de mampostería reforzada, 2, 3 niveles, 4 niveles inclusive. Y es importante los elementos que se emplean. Lo que voy a mostrar aquí aplica para viviendas unifamiliares de una sola planta, también aplica para otras estructuras de más número de pisos. Hay que diferenciar entre lo que es un sistema de vigas y columnas y lo que aquí aparece como un infill wall, que sería como un muro de relleno, como una partición. En esos casos, ante las cargas laterales, el muro, la mampostería, funciona como un puntal en compresión, como una diagonal en compresión. Mientras ella no se agriete de forma importante, ese puntal en compresión sigue proveyendo rigidez y resistencia. Y tiene efectos tanto positivos como negativos, como vamos a ver a continuación. Hay que diferenciar esto de lo que es un muro de concreto con vigas y columnas de amarre. Esto es tie column y tie beams que se ven así aquí. Esto sería lo que conocemos como mampostería confinada o encadenada, como le llaman en algunos países. En ese caso, el comportamiento observa que es completamente distinto al de una diagonal en compresión. Aquí esto más bien se comporta como un muro de carga, compuesto por lo que serían elementos de borde y el relleno de mampostería. ¿Qué hace el confinamiento de vigas y columnas en la mampostería? Observe el comportamiento. Inicialmente, el elemento más frágil, que es la mampostería, es el que se va a agrietar primero. Este sería el campo en tensión que hay que se produce. Y llegaríamos a este punto en la gráfica, un gráfico de cortante versus desplazamiento lateral.
A partir de ahí, entonces, comienza el comportamiento inelástico del marco de confinamiento hasta que se llega a su capacidad, ¿no? Aquí en el punto 2. Y luego, entonces, ya cuando falla todo el sistema, entonces ya lo que queda es una resistencia interna por fricción, una acción mecánica allí, pero hay una pérdida en la capacidad. Si no estuviera el sistema confinado, el comportamiento sería el de la línea punteada que tenemos aquí. Inclusive podría ser hasta más débil. El confinamiento lo que va a proveerle es capacidad axial, capacidad de resistencia, y va a proveer también ductilidad y va a mejorar la energía de deformación. Así que es importante. Si no, no hay redundancia. Eso también le provee redundancia al sistema. Ya tenemos dos sistemas actuando en conjunto. Importante en la mampostería también cuidar las formas. Procurar que el edificio no sea tan irregular en planta, más bien que sea regular. Donde hay irregularidades en plantas, en estas esquinas reentrantes, hay una alta concentración de esfuerzo y se producen torsiones que muchas veces hacen que la estructura colapse total o parcialmente. Esto tiene un mejor comportamiento. También, aunado a eso, en cuanto a forma, el edificio no puede ser excesivamente largo en un sentido y angosto en el otro. Más bien, debemos procurar que haya cierta proporción donde una de las dimensiones no sea mayor que 4 veces la otra. En las formas simétricas, también procurar que las paredes tengan cierta simetría, sobre todo perimetral, lo que hace que se minimice la torsión. Aquí estas paredes dispuestas de esta manera hacen que en estas esquinas reentrantes haya bastante pérdida de eficiencia a la hora de transmitir las cargas sísmicas. Importante la distribución arquitectónica de los espacios. Si ustedes observan las dos figuras de la izquierda, la superior y la inferior, la mayor parte de las paredes están en el sentido norte-sur y hay muy pocas paredes en el sentido este-oeste. Las paredes, como observamos en el caso de la derecha, que es lo que se procura, funcionan como arriostramiento lateral unas con otras, a nivel ortogonal entre sí. Así que si yo tengo las paredes, la mayor parte orientada en un sentido, no tengo estabilidad, no tengo mucha estabilidad. Puedo tener rigidez, pero no es una rigidez estable porque me faltan los elementos de arriostramiento lateral que se producen a nivel perpendicular. Así que si arquitectónicamente tenemos que distribuir esta cantidad de espacios o estas áreas, lo mejor es hacerlo con paredes que formen ángulos de 90 grados entre sí y haya una distribución más o menos equitativa de las paredes en un sentido y en el otro. Las figuras de la derecha es preferible a las de la izquierda. Eso nos lleva a lo que en la publicación en la guía sísmica del ERI, a lo que ellos le llaman el índice de densidad de paredes. El índice de densidad de paredes es la relación entre el área de las paredes en el sentido de la carga sísmica, lo que acá aparece como un área más oscura, entre el área de la planta. Y este índice se debe calcular en ambas direcciones, en las direcciones principales de la vivienda. Y lo recomendable es lo que señala aquí la tabla de la guía. Ellos lo tienen separado en zonas de baja a moderada a alta sismicidad. Realmente el caso panameño, si nosotros vemos los mapas del REP que mostrábamos la semana pasada, estaríamos por acá. Y nuestros suelos suelen ser generalmente suelos C, D y E, porque tenemos muchas veces suelos blandos en algunos lugares. Así que nuestro índice de densidad de paredes debieran estar siempre arriba de 3.5% o 5% dependiendo del caso, no menos de eso en cada dirección, para tener lo que mencionábamos aquí, una adecuada distribución de paredes, una adecuada distribución de rigideces y paredes de arriostramiento lateral en ambos sentidos. Así que este índice de densidad de paredes es muy importante. Las aberturas, si ya tenemos edificios de mampostería de varios niveles, procurar que las aberturas se ubiquen en la misma posición en todos los pisos.
no como acá, donde no hay continuidad. Y eso lo que busca es que nuestros elementos de amarre, vigas y columnas de amarre, puedan ser continuos en un sentido y en el otro. La discontinuidad de los elementos que aportan rigidez nunca es buena y le resta eficiencia al sistema estructural. También importante los materiales, el control de calidad que mencionábamos en cuanto a la resistencia de los bloques, la resistencia a la compresión y al cortante de los mismos bloques. Hay pruebas en cortante para los bloques. La resistencia en compresión del mismo mortero. Vamos a ver algunas fotos donde lo que falla es el mortero y le prestamos a veces poco control de calidad. Yo muy pocas veces he visto que se hayan hecho ensayos de el mortero, que se utiliza lo que se llama el mortero de pega. La resistencia a tensión del acero de refuerzo que utilizamos en los elementos de amarre. Y por supuesto, la resistencia del concreto que estamos utilizando para las vigas y columnas de amarre y los cimientos. ¿Cómo ubicar los elementos de amarre de forma estratégica? Va a depender de las longitudes de los elementos. Es importante tener columnas de amarre en los extremos. Si estos elementos si esta dimensión es muy larga, quizás sea conveniente colocar también una columna de amarre aquí en la cumbre para mejorar la estabilidad del sistema. Esto me gusta mucho de esa publicación, de la guía sísmica del ERI, y es cómo construir efectivamente columnas de amarre o elementos de amarre. Observen aquí este detalle de los bloques dentados, colocados de esta manera, con estos 5 centímetros de desfase entre un bloque y otro, y la separación del refuerzo del bloque en 2.5 centímetros. En otros lugares donde se utiliza mucho la mampostería, ya se hacen bloques con esa forma. Esos serían los bloques que tendríamos que utilizar en los puntos donde van nuestras columnas de amarre. Si no hay la posibilidad, entonces, bueno, está bien, usted puede hacer la pared completamente, bloquearla completamente vertical, donde va a colocar su columna de amarre, pero instale dovelas de 40 centímetros, espaciada no más de 40 centímetros una de la otra, para procurar realmente que estos sean elementos que se integren bien con la mampostería. Detalles, recuerden lo que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde ubicarlos? En las esquinas, las columnas de amarre en todas las esquinas, también intermedias en un espaciamiento de 4,5 metros, 4.5 metros en zonas de alta sismicidad, 6 metros en zonas de moderada sismicidad, vigas de amarre cada 3 metros, alrededor de puertas y ventanas, observe, columnas de amarre y un dintel, un alféizar. Incluso ellos señalan aquí que para un adecuado comportamiento las paredes debieran tener un espesor de 110 milímetros. O sea que nuestro bloque de 4, de 10 centímetros, ahí le faltaría un poquito, ¿no? Aquí se ve en planta lo mismo que se señalaba acá atrás, el espaciamiento de 4.5 o 6 metros en zona de alta sismicidad debe ser de 4.5. En las esquinas, esto se puede hacer en L también, en L o en T aquí. Me gusta más así, aquí está esquemático, ¿no? Pero es mejor que vean que venga en L porque así amarra las dos paredes, en L o en T. Pero aquí se ven en las esquinas, en los bordes de los vanos de puertas y ventanas también. El detalle del refuerzo, extenderlo y anclarlo mínimo 50 centímetros en ambas direcciones. Observe el remate del estribo, cómo no se colocan todos del mismo lado. Eso se le va dando la vuelta para que no queden del mismo lado y yo tenga en un solo sentido los remates, porque eso puede producir una debilidad localizada en esos puntos, ¿no? Es mejor alternarlo, irlos rotando, ¿no? Son buenas prácticas. También el acero longitudinal, en el punto de intersección de vigas y columnas de amarre, el acero longitudinal se pasa por dentro, para que quede dentro del núcleo de las columnas. Si no hay la posibilidad y lo que hay que hacer es algunos empalmes, se pueden instalar dovelas para hacer los empalmes allí.
y colocar, bueno, sus buenos estribos allí. Observe nuevamente el detalle del remate de los estribos, cómo se alterna. Aquí teníamos la vista en elevación de una viga y una columna de amarre, cómo se hacen los dobleces del acero longitudinales para darle un adecuado anclaje, ¿no? Siempre dentro del núcleo del nudo. Lo que mencionaba, el remate del estribo, cómo se le va dando la vuelta, ¿no? Siempre en una esquina diferente. No de este tipo, de 90 grados, porque este estribo se abre. Cuando este estribo, ante la compresión axial, el esfuerzo radial que aquí se produce, él trata de abrirse, lo que hace es aferrarse más a esta barra. Este no, este tiende a abrirse y donde se pierde un par de esos estribos, las barras longitudinales se patean. Es que esto no lo haga. Esto me gustó también de esta publicación y es la manera como deben instalarse los estribos en las columnas de amarre. Observe, si las columnas son internas, como esta, usted puede utilizar un espaciado uniforme de los estribos. Sin embargo, si las columnas son exteriores, debiera confinar más los extremos, utilizar un espaciamiento de la mitad. Más o menos lo que hacemos en vigas y columnas estructurales, ¿no? Lo mismo para columnas de amarre. Y también alrededor de las ventanas, de los vanos de ventanas y puertas. Porque esto sería como una columna de borde también, porque esto es un espacio abierto, un agujero. Así que esto es importante, observen los anclajes también. Si tenemos diafragmas rígidos, este sería el comportamiento. Si lo que tenemos es un diafragma flexible, si su losa es más bien flexible, o si lo que tiene es un metal deck, lo que puede suceder entonces es este mecanismo, en donde se producen articulaciones plásticas hacia el centro de la viga de amarre, y podemos incrementar, si la luz se incrementa, lo recomendable entonces es colocar una columna de amarre intermedia, ¿no? Y bueno, ¿por qué el detalle este de S medios en columnas, también en vigas? Porque en esas zonas cerca de los extremos nosotros vamos a necesitar disipar energía y ahí se pueden formar articulaciones plásticas, ¿no? Ahí necesitamos confinamiento. Observe la continuidad del sistema de amarre. Si nosotros estamos colocando aquí un dintel sobre las vigas y sobre la puerta y la ventana, ese dintel le pueda dar la vuelta, ¿no? Okay. ¿Se me escucha? Disculpen. Sí, se escucha. Sí, Sí, profesor. Gracias, que por ahí vi que mi micrófono estaba apagado. Si se llega a apagar, me avisan, ¿eh? Bien, seguimos. Observe la continuidad de los dinteles, ¿no? Incluso del alféizar de las ventanas, ¿no? Observe. Claro, yo no le puedo dar continuidad por la presencia de la puerta, allí del vano de la puerta, pero lo sigo donde puede continuar, ¿no? Esto busca darle estabilidad, integrar el sistema. Sé que muchos están pensando, por eso va a salir muy costoso. Yo creo que más costoso es reparar y más costoso puede ser no estar debidamente protegido, ¿no? Estas son buenas prácticas, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es precisamente de eso. Esto lo habíamos presentado la semana pasada, se me fue repetido en esta presentación. Estos son los detalles que están en el reglamento estructural, déjenme pasarlos. Y aquí hay algunos casos de comportamientos indeseados, donde hemos visto situaciones en donde no ha habido un buen desempeño estructural. Esto es el sismo de Chile del año 2010. Observe cuando hay un confinamiento deficiente, si faltan columnas de amarre alrededor de los vanos, observe lo que sucede, ¿no? Falla la mampostería en el sentido transversal, en el sentido hacia afuera del plano. Esto en El Salvador, en el sismo del 2001, mismo comportamiento cuando faltan los elementos de confinamiento alrededor de los vanos o son deficientes, tenemos esa manifestación de daño. Igual, cuando hay, este es un muro, esto fue el sismo de Chile, un muro de una cerca,
Observe aquí la falta de elementos de confinamiento, de estribos, lo cual hace que ese sistema sea incapaz de disipar energía allí y el colapso se presenta, ¿no?, lateralmente. Es muy común en los edificios de mampostería que los daños se localicen en la planta baja de los edificios. Este es un edificio de 3 niveles en Perú. Esto fue en el sismo de Pisco en el año 2007. Aquí se produce una falla en la planta baja porque para crear los estacionamientos, o sea, hay menos paredes en la planta baja, entonces hay menos elementos de resistencia lateral y el daño se localiza en la planta baja. Observe cómo el resto del edificio permanece prácticamente elástico. Toda la disipación de energía se produce en la base, donde no había la suficiente capacidad, y entonces el edificio colapsa. Más de fallas, esto se debe a problemas de estribo. Si los estribos se abren, las barras se pandean longitudinalmente. Estos son detalles detallados deficientes de los nudos. Observe cómo el comportamiento entonces se produce de falla, tanto en el elemento de columna o columna de borde, como en la misma mampostería. Importante también tener cuidado porque la carga sísmica se incrementa con la altura. Entonces podemos tener, esto fue el sismo de Chile en el 2010, como los elementos de la planta alta también, sometidos a mayor aceleración, pueden estar comprometidos. Importante tenerlos presentes. Cuando hablamos de las barandas también, este es el libro de Pauly and Priestley. Esta es una biblia también para el diseño sísmico. Este es el libro de concreto, el diseño sísmico de concreto reforzado y edificios de mampostería. Esto fue en el sismo de Nordrich. Y aquí lo que sucede es cuando tenemos elementos rígidos como la mampostería que no llegan de nivel a nivel, sino que llegan hasta un punto intermedio. Entonces aquí, cuando hacemos el análisis estructural, muchas veces no consideramos la mampostería, la presencia de la mampostería, y el programa lo que nos va a decir es que el detallado de estas columnas en cuanto a estribos se refiere, por estática, si yo hago el cálculo del cortante, el cortante en estas columnas es la suma de los momentos entre la longitud. Eso es equilibrio. Y si yo detallo mis estribos para ese cortante, pues me va a salir un espaciamiento de estribos uniforme, porque ese diagrama de cortante usted sabe que es uniforme, esa es esta pendiente, ¿no? Sin embargo, eso es lo que sale de considerar el edificio como si la pared no estuviera presente, que es lo que muchas veces en un modelo estructural se hace. Sin embargo, si yo identifico en arquitectura que yo tengo paredes que no llegan hasta arriba, allá hay una alarma automática que debo encender. Porque esas paredes, como ya vimos, pueden funcionar como puntales aquí en compresión, de manera que la luz libre ahora de la columna no es esta L sub C que está aquí, sino es esta L sub 0 que está acá, y donde esa L sub 0 es menor que L sub 6 y está en el denominador, se incrementa entonces el cortante. Y si yo diseñé mis cortantes para este valor y le llega a este otro, entonces se produce lo que sucedió en este edificio, en el sismo de Nordrich, en California, en 1994. El edificio tuvo que ser demolido después que se tomaron las fotos. Bien, ya hemos hablado de la mampostería. Vamos a ver un poco sobre los marcos especiales. Aquí les recomiendo el manual de prácticas estándar, el CRSI, muy importante para el control de calidad del acero de refuerzo. Y les voy a traer también algunas especificaciones del ACI. Esto es ACI 2019, el último ACI. Observen lo que está señalando el código para el refuerzo. Para los elementos en flexión, fuerza axial, retracción y temperatura, sistemas sísmicos especiales, ya sea en pórticos, momentos resistentes, o en muros estructurales especiales. Estos serían los shear walls especiales, y estos serían los marcos, momentos resistentes especiales. El acero que debo utilizar, A706. En estos elementos. En los demás, lo que decíamos, en losas, en elementos que no forman parte del sistema sísmico, podemos utilizar A615.
Ahora, si usted le coloca 706 por todos lados, también es permitido, ¿no? Es que también hay la posibilidad de utilizar 615, pero tiene que cumplirse. Observe lo que dice aquí. ASTM A615, grado 420, grado 60, ¿no? Se pueden utilizar si se cumple con I hasta 4, o sea, estos 4 ítems que están aquí. Tiene que cumplirse esto para poder utilizarlo. Es decir, no lo debe utilizar si no lo lleva al laboratorio y le hace los ensayos. Uno de los ítems habla de que la resistencia a la fluencia real medida en ensayos de siderúrgica, esto es un ensayo a tensión, no debe exceder el FY en más de 125 megapascales. Eso es control de calidad. La relación entre la resistencia a la tracción real a la resistencia a la fluencia real es al menos 1.25. Y esto que encerré aquí lo que habla es de ductilidad. Este es un ensayo para medir la ductilidad. Dice que la elongación mínima de ruptura en una longitud de medición de 200 milímetros, eso ya, ahí hay que colocar los deformómetros para medir cuánto se elonga, debe ser de por lo menos 14% en barras del diámetro de la número, esto es en el sistema internacional, de la número 10 a la 19, al menos 12% en barras de la 22 a la 36 y al menos 10% en barras de la 43 a la 57. Eso quiere decir que debe tener comprobada ductilidad en un ensayo a tensión. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo estuve en el centro experimental unos buenos años y yo veía los informes a veces del acero en tensión que se llevaban algunas muestras al laboratorio de materiales, y cuando pasaba para mi firma en la dirección yo me tomaba a veces el trabajo de ver los resultados, porque ya yo sabía por dónde venía el ACI. Y este acero difícilmente, yo cuando hacía estos cálculos allí antes de firmar los informes, este acero difícilmente cumple con esto. Difícilmente. Porque no está pensado para ser un acero dúctil. No con ese grado de ductilidad, quiero decir. No con el grado de ductilidad que ahora está exigiendo el código para los sistemas especiales. El 706 sí cumple con eso porque es un acero de baja aleación. Así que ojo y cuidado con esto. Bueno, todos conocemos las propiedades del acero, esto es muy básico. Su resistencia es unas 15 veces la resistencia a la compresión del concreto, etcétera. Él debe estar adecuadamente protegido con concreto en su recubrimiento para evitar corrosión. El talón de Aquiles de las barras es la corrosión, así que hay que procurar siempre que tenga un adecuado recubrimiento, sobre todo si tiene un grado de exposición a la intemperie importante, ¿no? Algunos detalles, esto lo tomé del CRSI, bien. Los detalles de los dobleces desde la barra número 3 hasta la número 18, cómo deben hacerse los ganchos en 180 grados y en 90 grados, el tamaño del doblez, no es cualquier émbolo que debo utilizar aquí para hacer el doblez, debe cumplir con esto. Si no, entonces le puede producir, en el doblado puede producir algunas fisuras que ni se ven, y eso disminuye el comportamiento. Estos estribos cumplen bien para resistencia. Los de 90 grados, si usted va a utilizar esto para losas, para el cortante, pues funcionan muy bien. Pero si ya tiene necesidades sísmicas, los estribos sísmicos son con dobleces a 135 grados. Lo que mencionaba, antes el código permitía que estos ganchitos tuvieran un ángulo de 135 grados de un lado y un doblez de 90 grados en el otro para facilitar la instalación siempre y cuando se alternaran. No colocar el gancho de 90 del mismo lado a nivel longitudinal, sino alternarlo porque ese gancho se puede abrir. Ya hoy en día el código fue más estricto. Ya hoy en día está diciendo que todos los ganchos tienen que ser a 135 grados, period. Esto sí se mantiene, el espaciamiento libre entre las barras, las que no debo tener dos barras consecutivas sueltas, tengo que tener por lo menos una barra suelta, una amarrada, una suelta, una amarrada. ¿Bien? Longitud de desarrollo siempre es importante para que en los puntos críticos donde se van a producir la formación de articulación plástica, el acero pueda ceder, ¿no? Pueda llegar a ceder.
Y ahí lo que mencionábamos de los dobleces, colocar estribos también con un buen confinamiento, extender las barras más allá del punto de inflexión. Y una de las mejores guías es utilizar el diagrama de envolvente de resistencia. Estos gráficos no los ve uno muy a menudo por aquí. Yo lo he visto en un par de textos nada más, entre ellos el libro de Wang and Salma, ¿no? El libro de Chukia Wang es muy bueno en eso, y presenta estos gráficos de demanda y resistencia. En todo punto, si usted hace un gráfico de el diagrama de la demanda que resulta del análisis estructural con sus programas y usted superimpone el diagrama de resistencia, ahí no le va a fallar nunca los largos que debe tener sus barras para que nunca se le produzca ese cruce, ¿no? Que quede en algunas zonas con menos resistencia que lo que el diagrama de la demanda está exigiendo. Igual con los estribos. Esto sería una envolvente para el diseño de vigas por cortante, donde tenemos el cortante de la demanda, que sería esta línea verde, y el cortante de la resistencia que proveemos con estribo. Siempre procurando que el espaciamiento que colocamos sea tal de que el diagrama de la demanda quede contenido dentro del diagrama de la resistencia. Los empalmes, muy importantes, también respetarlos, alternarlos, como decíamos. Ahí el ACI es bastante claro en cuanto a eso. A nivel de losas y vigas, alternar los empalmes y las columnas también hacia el tercio medio, que es donde está la menor demanda, ¿no? Nunca cerca de los nudos, sino más bien en el tercio de la mitad. Y construir estratégicamente sus largos de barras para que no le queden todos los empalmes en el mismo piso. Esto, por supuesto, los empalmes mecánicos son recomendados también, donde tenemos un acoplador, que esto también usted lo puede llevar al laboratorio a ensayar, ¿no? El acoplador cumple si él es capaz de transmitir una fuerza de por lo menos un 25% mayor del esfuerzo de excedencia de las vigas, de las barras, perdón, sin fallar, para que el acoplador nunca falle y las barras puedan llegar a excelencia, ¿no? Hay de distintas clases. Es una acción mecánica lo que allí se produce, ¿no? También se pueden utilizar, y esta es otra ventaja de utilizar el acero A706. El acero A615 no es soldable. Que la gente lo suelde y lo haga, eso no significa que está bien. Ese acero no es soldable y esa soldadura no está garantizada. Puede que quede bien y tenga un buen comportamiento, pero puede que no. Si el acero no es soldable, la soldadura puede ser cristalizada y el cordón no tiene la capacidad de transmitir la carga de la manera correcta. El A706, como es un acero de baja aleación, ese acero sí es soldable. Ese acero usted lo puede soldar y así como los empalmes mecánicos, el empalme soldado tiene que tener la capacidad de resistir por lo menos un 25% más de la fuerza del esfuerzo de excedencia. Y hay de distintas configuraciones de soldadura, aquí están los detalles. Se puede tener, importante también biselar, por supuesto, biselar las barras para que haya una penetración completa. El bisel puede venir de un lado, así como tenemos aquí, o puede venir de ambos lados. Este libro se lo recomiendo, el libro de David Fanella, el detallado sísmico de edificios de concreto. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Aquí él menciona el espaciamiento que debe tener los estribos dentro de los nudos. Dentro de los nudos hay que colocar estribos en las columnas, ¿no? Aquí vemos cómo el acero de las vigas se ancla por dentro del acero de las columnas. Esta es una vista en planta. Entonces se ancla por dentro para que el acero de las vigas esté desarrollado dentro del núcleo del nudo. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si la viga es más ancha que la columna? Precisamente por eso es que hay que cumplir con el dimensionamiento que mencionaba al principio. Si se permite que las vigas sean más anchas que la columna, como en este caso, donde yo tengo vigas más anchas que la columna, aquí veo la columna y la viga viene por acá, un poco más ancha. En esos casos, las barras que no puedo desarrollar dentro del nudo de la columna,
yo tengo que anclarlas lateralmente con estribos también, observen, unos estribos laterales que debo instalar ahí también para darle integridad a ese refuerzo que se queda por fuera de la intersección de viga con columna. Yo estoy yendo un poco rápido con esto porque realmente en una hora y media de charla no hay sino para mostrar como un flavor, ¿no? de lo que hay en el código. Yo siempre lo remito a las publicaciones, a los códigos, así que no hay espacio para ver todo. Estoy viendo los puntos más importantes. Voy a entrar a ver los shear walls, los muros de cortante. Estamos hablando del ACI 318, el 19, esta es la última versión del reglamento del concreto. Ahora el ACI está mucho más detallado para los shear walls que antes, y aquí establece zonas críticas para el refuerzo de los muros de cortante, y donde nosotros tenemos y esto se da mucho en los edificios, shear walls que después de cierto nivel se contraen. Vamos a suponer que yo puedo venir con unos muros de planta baja en el área de estacionamiento y después los reduzco. En esos puntos de cambio de rigidez se producen regiones donde el código no permite realizar empalmes, precisamente porque en los puntos de cambio de rigidez lateral se producen concentraciones de esfuerzos importantes, y allí en esa zona donde vamos a tener altas demandas no debo yo empalmar barras. Los empalmes se deben desarrollar fuera de esas zonas, pero no dentro de ellas. Un poco de los elementos de borde, la longitud que deben tener los elementos de borde. Observe que tienen unas longitudes de por lo menos el 15% del largo del muro. Los elementos de borde funcionan como columnas dentro del muro, como columnas axiales, pero que se van a encargar de producir un par. El muro lo que busca es tener un brazo de palanca para que las fuerzas de tensión y compresión que ahí se desarrollen permitan tener resistencia y rigidez lateral. Entonces yo debo extender esas columnas internas o elementos de borde en una longitud de por lo menos 15% del largo del muro. También observe que ya lo que hablábamos de los ganchos, ¿no? El gancho a 135 grados, ojo aquí, acero de reparto vertical con ganchos para shear walls especiales, gancho suplementario. También observe que se permite, yo puedo tener el elemento de borde con estribos cerrados y ganchitos, ¿no? O puedo tener estribos cerrados, dos grandes estribos y ganchos adicionales, ¿no? Esa puede ser una posibilidad. Funcionan de manera equivalente. El acero de reparto horizontal yo tengo que embutirlo dentro del núcleo del elemento de borde. Aquí hay un zoom de eso. El acero de reparto horizontal tengo que embutirlo dentro del elemento de borde. Lo puedo hacer en forma de gancho, o lo puedo hacer también sin el remate del gancho, pero garantizando que estoy colocando por lo menos el largo de desarrollo del refuerzo. Si el elemento de borde no es tan grande y no se satisface el largo de desarrollo, yo tengo que doblar entonces el acero de reparto, así como está aquí. Entonces, observe lo estricto que se ha puesto el código en cuanto a los muros de cortante especiales. Hay más ahí, ¿no? Ahí acá habla de confinamiento y otras cosas que me la estoy saltando porque no puedo ver todo. Miren esto también. Este sería el elemento de borde a nivel de fundación. Esto puede ser un cabezal, si hay pilotes, o puede ser una zapata. El elemento de borde exterior, que coincide con el borde de la zapata, tiene que llevar sus estribos hasta dentro de la zapata. El interno no es necesario. O sea, todos esos son detalles.
Y el espaciamiento, como la mayor demanda se va a presentar en planta baja, observe el espaciamiento de los estribos también. Ya hacia arriba comienza a disminuir, ¿no? De igual manera, observen lo que aquí sucede, ¿no? Aquí tendríamos el elemento de borde con el borde de la zapata, con sus estribos hasta dentro del espesor de la zapata. Aquí puede ser menos, solamente 30 centímetros, es lo que hay que meter los estribos allí en el otro, en el lado interior. Y observe también aquí algo parecido con las aberturas en la mampostería, ¿no? Yo tengo refuerzo alrededor de estas aberturas. Hay veces que al chergolo hay que hacerle algunas aberturas por razones, ustedes saben. Entonces, observen los espaciamientos, ¿bien? Si la abertura está muy próxima del elemento de borde, yo tengo que colocar ahí espaciamientos de estribos más cerca que la abertura que está del lado donde tengo más concreto, ¿no? Hasta ese nivel de detalle. Importante. Entonces, con esta versión del 2019 tenemos que ponernos a tono, actualizarnos con todas estas cosas, porque, como mencionaba yo la semana pasada, en Panamá, con la sismicidad, la categoría de sismicidad que tenemos ahora en el reglamento estructural, tenemos que diseñar nuestras estructuras como especiales. Y estos son detalles de shear walls especiales. Para las diagonales también en vigas de acople, esas diagonales se pueden confinar con estribos. Tienen dos posibilidades. Yo puedo confinar las mismas diagonales con estribos o puedo no confinarlas, observe, puedo no confinarlas, pero el confinamiento se lo hago a la viga de acople. Entonces, observe el confinamiento aquí de estribos, que no aparece acá. Acá solamente aparece un estribo cerrado, un gancho allá arriba. Aquí observe el pocotón de ganchitos. Bien, bueno, hemos hablado de muchas cosas así, se me quedan, lastimosamente no hay tiempo para ver tanto, yo solamente les traigo algunas consideraciones, lo que a mí me parece que es lo más importante. Como recomendación final nuevamente, este libro, yo este libro cada vez que lo leo le encuentro cosas y me parece increíble que en el año 1975 estos señores ya vislumbraban cómo debía ser el comportamiento de los elementos de concreto reforzado, las características de resistencia y deformación hasta la carga máxima. A mí me parece que esto es una genialidad, y en la biblioteca de un ingeniero que se dedique al diseño y construcción no debe faltar. Este libro se ha permanecido prácticamente intacto desde su primera publicación en 1975. Allí en ese libro usted va a encontrar resistencia y ductilidad de los marcos, redistribución de momentos, rotación en articulaciones plásticas. Ya se hablaba, ellos son precursores y pioneros en el diseño límite, métodos de diseño al límite, método general para calcular las rotaciones requeridas en las articulaciones plásticas, el diseño, cómo debe hacerse para cargas sísmicas, los requerimientos de ductilidad de desplazamiento. Hay una ductilidad de desplazamiento, otra que es más grande, que es la ductilidad de curvatura a nivel de la sección transversal de los elementos. Importante conocerlas. El diseño sísmico de marcos dúctiles, ahí comienza a hablar de lo que era el ACI en ese momento, en 1975. Y en lo que se ha convertido, ustedes han visto con lo poco que le he mencionado ahora mismo en cuanto a criterios de ductilidad. Refuerzo transversal para lograr confinamiento, disipación de energía sísmica, observen, mediante dispositivos especiales. Estas son unas de las primeras publicaciones de métodos innovadores para la disipación de energía como amortiguadores y demás. Diseño por capacidad, que se utiliza hoy en día mucho en lo que conocemos como diseño por desempeño. Ya estos señores en esa época hablaban de eso. Para muros de cortante, en edificios de múltiples niveles, la interacción momento-carga axial en secciones de muros de cortante, interacción entre muros de cortante en voladizo, los muros de cortantes acoplados, como lo que les mostraba en las ilustraciones de la ACI. Y quiero terminar con un extracto del capítulo 13 de ese libro, que se llama, es el último capítulo de ese libro, y el título del capítulo se llama El arte de detallar. Y observen, me voy a tomar el trabajo de leérselo porque es muy, muy interesante.
en su introducción del capítulo, ellos dicen que estudios recientes, 1970 y algo, mediados de los 70, para comprender el comportamiento de las estructuras de concreto han producido métodos más elaborados de análisis y diseño. Y eso ha seguido así hasta hoy en día y seguirá. Las técnicas orientadas a computadora comenzaban a utilizarse computadora para el diseño estructural. Permiten realizar con rapidez los análisis elásticos o inelásticos de estructuras altamente indeterminadas. Se podría pensar que este solo desarrollo produciría estructuras más funcionales y económicas. Sin embargo, todo buen diseñador sabe que el diseño no solo consiste en proporcionar una sección estructural u obtener esfuerzos seguros. Esto es diseñar por resistencia. Algunos de los aspectos igualmente importantes de un diseño exitoso son la economía global y la facilidad de construcción. Les suelo decir a mis estudiantes, el buen diseñador siempre piensa como constructor y el buen constructor siempre piensa como diseñador. En efecto, un análisis complejo se hace inútil si los cálculos no se pueden traducir a estructuras exitosas. Esto puede suceder cuando una estructura queda representada por un conjunto de dibujos no muy bien detallados. El análisis estructural no es más que una de las muchas herramientas utilizadas por el ingeniero hábil en el proceso de diseño. No es solamente eso. Es un requisito necesario, pero insuficiente para un buen diseño. No todo es cálculos, no todo es programas, no todo es softwares computacionales. Hay mucho más. Es a lo que nosotros llamamos un arte científico. El detallado consiste en la preparación de dibujos de colocación, detalles de las varillas de refuerzo y listas de varillas que se utilizan para fabricar y colocar el refuerzo de las estructuras. Pero el detallado también incorpora todo el proceso de razonamiento por el cual el diseñador permite que cada parte de su estructura funcione con seguridad bajo las condiciones de servicio y con eficiencia cuando se sujeta a la carga última o deformación. Señores, hay cosas que a veces los cálculos las arrojan como resultado y no están bien. Y no están bien. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos por el olfato. Si algo no huele bien, no suena bien, podría no estar bien. Y eso es lo que nos está diciendo Pauli aquí. No es suficiente todo esto. El código no es suficiente, los programas no son suficientes, los libros y las publicaciones no son suficientes. Hay mucho de criterio aquí que hay que tener siempre en cuenta. Entonces, ya para cerrar, lo dejo con esta gráfica. Una estructura convencional se va a comportar de esta manera. En su nivel de desempeño versus el tiempo, ella nace con una capacidad, con un nivel de desempeño y de repente ocurre un sismo. Y se producen daños. Y la estructura queda con un porcentaje, ya va a depender de cómo se diseñó y cómo se construyó, un porcentaje de su capacidad horizontal. Puede perderla toda, si no está bien diseñada ni construida. Puede quedar parcialmente reparable o podría inclusive demolerse después del sismo. Pero vamos a pensar de que se pueda reparar. Si se puede reparar, y eso lo ponemos entre signos de interrogación, difícilmente la vamos a poder llevar a la calidad que tenía originalmente. Y va a tener un tiempo de recuperación durante esa reparación también. De manera que el área, esquemáticamente hablando, de esta porción, significaría las pérdidas que se producen producto del sismo. El diseño sísmico es un diseño especial, no es un diseño convencional como cuando diseñamos una viga en flexión para cargas verticales, ni siquiera para vientos, es un diseño especial. Por eso nos hemos tomado estos trabajos de dar estas charlas, porque tiene implicaciones que van más allá de los cálculos. Así que esta sería una medida de la pérdida. Con los detalles dúctiles, lo que se busca es mejorar la calidad que tenía originalmente la estructura para que a la hora del sismo
la pérdida de calidad sea menor y la recuperación sea más rápido y las pérdidas que se produzcan sean más bajas. Se llama invertir bien desde el principio para tener un mejor comportamiento y una mejor seguridad. Así que bueno, llegamos al final con la misma frase con la que empezamos. El diablo está en los detalles, pero como a mí me gusta investigar el origen de todas las cosas, yo comencé a buscar, a indagar cuál fue el origen de esta frase y me encontré con que la frase original es Dios está en los detalles. Más bien tenemos que corregir la frase esta, ¿no? Y eso quiere decir que si usted a su estructura la provee adecuadamente de los detalles que necesita al momento del sismo, porque cuando el sismo va a entrar a una estructura, lo primero que va a preguntar, ¿dónde están mis detalles? No hay detalles, allá va eso. Pero si están los detalles, entonces el comportamiento es adecuado y su estructura va a estar protegida. Así que con eso que concluyo la presentación del día de hoy, lo que tenía preparado para el día de hoy. Vamos a abrir el compás para preguntas de la sala. Déjeme ir acá. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto, por favor me levanta la mano y le atendemos. Gracias, Lisette, por la asistencia ahí en la... De nada, profe. En un momento le puse mute, o sea, y fui yo la que lo silencié. Así que disculpe. No te preocupes, pero creo que no se perdió nada, ¿no? No. Bien, te lo agradezco mucho. Bueno, ahí tienen una encuesta también. A ver. Ok. Vamos a ver entonces las preguntas. Tengo a Xavier Domínguez con la mano levantada. Le escucho, Xavier, adelante. Yo he visto que en Panamá se está construyendo muchos edificios en donde la parte de estacionamiento se hacen con un sistema de mixto de cherboles y marcos de momento resistentes. Sin embargo, la parte de los apartamentos utiliza un sistema de muros donde todas las paredes son estructurales. Entonces tengo dos preguntas al respecto. La primera es ¿cómo se analiza el factor? Y la segunda, ¿cumplen los muros de los apartamentos con el código en cuanto al confinamiento? Disculpe, Xavier, no le escuché bien, se cortó la primera pregunta. Repítame las dos, por favor, para que no se cortó. Sí, la primera pregunta, disculpe, la primera pregunta es ¿cómo se analiza este tipo de estructura con respecto al factor de modificación de respuesta? Porque están usando dos tipos de sistemas estructurales en una sola estructura. Y la segunda, que los espesores típicos de los apartamentos son de 10 y 15 centímetros. Entonces, estos muros estructurales cumplen con el código en cuanto a confinamiento. Gracias por esas dos preguntas y son muy interesantes es muy interesante lo que usted plantea. Bueno, la semana pasada yo estuve mencionando la tabla esa de la SCE que habla de los sistemas estructurales, cuándo están permitidos, cuándo y hasta qué altura se pueden permitir. Y ahí está también el factor de modificación de respuesta. Fíjense, yo soy de la opinión, a mí nunca me ha gustado la forma como tiene el código de plantear el diseño con ese factor de modificación de respuesta R. Primero que él lo establece como una constante para todo tipo de edificio. Y en realidad, cuando uno comienza a estudiar la dinámica estructural de sistemas inelásticos y la ingeniería sísmica, allí uno se da cuenta que ese factor de modificación de respuesta depende del periodo de la estructura,
y depende también de lo que se conoce como factor de sobreresistencia de la estructura. Hay otros factores ahí que tienen que ver con la ductilidad, es decir, que él depende del amortiguamiento, depende de la ductilidad, depende del periodo, depende de la capacidad estructural. Entonces, realmente ese factor no es una constante para todos los sistemas estructurales que entran en esa categoría. Entonces, en mi primera aprehensión que yo tengo con eso, sin embargo, es lo que está en los códigos y es la herramienta que se utiliza para diseño. Entonces, como muchas cosas, Xavier, allí, claro, si usted ve, lo que usted menciona es que el edificio es un sistema, en lo que está mencionando, si esa su configuración es un sistema dual en los primeros niveles y después se convierte en un edificio de shear walls, un edificio de shear walls. Entonces allí la recomendación sería, bueno, usted podría hacer alguna ponderación y trabajar con un factor de modificación de respuesta en la capacidad sísmica de los primeros niveles diferente de los otros, porque en realidad es distinto. Puede hacer alguna ponderación. Lo que pasa es que el hacerlo dentro de un programa de computadora le va a pedir un solo valor de R. Entonces uno tendría que venir acá aparte y hacer esos ajustes, ¿no? Espero que me pueda seguir un poco ahí la lógica de lo que estoy diciendo. Ahí es donde entra el juicio de uno como ingeniero, ¿no? Utilizo un valor intermedio, utilizo un valor ponderado entre ambos, o utilizo una R para los primeros niveles diferentes de la otra, tomando en cuenta que en realidad es una herramienta y allí ningún diseño está pensado en ser exacto. Por eso es que el código lo permite para facilitar, ¿no? Para facilitar el procedimiento de cálculo. Es una herramienta de cálculo que lo que hace es simplificar muchas cosas, ¿no? Pero hay que utilizarlo con cuidado. Así que ahí lo que yo recomendaría sería un poquito de criterio, un poquito de juicio en cuanto a la utilización de esos parámetros. En cuanto a la segunda pregunta, ahí sí, yo soy muy cuidadoso y sobre todo cuando se están grabando cosas como esta de ir a decir si algo cumple o no cumple. Yo ahí remitiría, miren, realmente si usted menciona que hay un muro de cortante de 10 centímetros de espesor, un muro de cortante de 10 centímetros de espesor, no de mampostería, sino un muro de cortante, difícilmente le caben las barras. Entonces, si el código está mencionando, y por ahí al principio lo mostré, en cuanto a, déjeme mostrarle otra vez esta. Ajá. Observa que hay requerimientos de dimensionamiento, ¿no? Entonces, las dimensiones no debieran ser, por lo menos de las vigas, no debieran ser, no debieran ser de 20, no deberían ser ni siquiera de 25 centímetros, deberían ser mayor de 25 centímetros. Ahora imagínense un muro, ¿no? Un muro de cortante donde la demanda sísmica es importante, lo que debiera tener, ¿no? Es que ahí lo más probable es que la CI diga algo en cuanto a eso, habría que examinarlo un poquito más en detalle, ¿no? Pero yo no creo que un muro de 10 centímetros, primero constructivamente se pueda colocar las barras que debe llevar, y segundo no me parece que sería lo más adecuado. Quizás por ahí arriba, en el dos últimos niveles, donde la demanda sísmica es muy baja y el comportamiento casi que es elástico, podría pensar en muros de 20 centímetros, o quizás de 15 centímetros, pero no, nunca de 10. De 10 me parece muy delgado. Ok, espero haberle podido responder sus preguntas. Aquí tengo a Luis Alvarado también levantando la mano. Adelante, Luis, le escucho. ¿Me escucha claramente? Sí, muy claro, dígame. Ok, mi pregunta es la siguiente. Yo he visto que en los últimos años, en los proyectos o obras, llegan elementos prearmados, ya listos a los proyectos, columnas, por decirlo, ya listas para instalarse. Cuando se trata de elementos de borde que están en L, para poder hacer ese ajuste de esos dos lados que forman la L,
cuando hay estribos a lo interno de ello, que en el plano aparecen estribos, pero que en sitio para poderlo armar no va a poder en realidad existir. He visto que utilizan U, se hacen una U de cada lado para tratar de enlazar esos dos elementos uno con el otro. Eso, los reglamentos, ¿qué hablan sobre ello? Muy buena pregunta, Luis. Sí, yo también he visto esa práctica y está bien a hacer ese armado afuera, porque puede tener un taller donde está produciendo el armado de todos esos elementos y eso se monta en una mesa, se lleva al proyecto y con la grúa se levanta y se instala. Eso permite mucha velocidad en construcción, ¿no? Eso está muy bien. Pero surgen justamente lo que usted menciona, ¿no? Esos problemas que pueden significar, bueno, lo voy a resolver y voy a colocar los estribos que me dice el plano en forma de U, de esas U, porque las puedo meter de un lado, las puedo meter del otro y resuelvo, ¿no? Y al final estoy colocando la misma cantidad de patas. Sin embargo, el problema con eso viene, déjenme mostrar otra vez acá la figura de los shear walls. Aquí. Si el problema no es tanto en los elementos de borde, porque ahí el número de patas podría funcionar, el problema estaría acá en los elementos de borde. El acero de reparto, perdón, no va a tener problemas, sino en los elementos de borde que forman la T esa o la esquina, para poderlos acoplar. Realmente lo que debiera hacerse son los estribos cerrados. Los estribos cerrados. Esos estribos en U, cuando esto trata de desarrollar una compresión axial, no van a poder mantenerse en su posición porque sería como cortar esto y tener dos U, una de un lado. Entonces esos estribos se pueden salir en compresión. Recuerde que en compresión esto desarrolla un empuje radial hacia afuera, que es lo que hace que los estribos se abran. Entonces, no sería lo recomendable, Luis. Realmente no, esa no es una buena práctica hacer eso de esa forma. Ok, ¿y en Estados Unidos se utiliza este sistema? ¿En otros países de primer mundo? ¿Estos muros? No, el sistema de armado fuera del Sí. proyecto. Sí, claro. Eso en otros lugares se hace hasta más. Ok. Y lo que hay que tener es precisamente, Luis, el cuidado en esa zona, sobre todo si lo que estamos haciendo son muros. Ahí yo procuraría que esas zonas así, esas partes que tienen esas esquinas, mejor es hacerlas en campo, aunque tome un poquito de tiempo, hacerlas en campo y hacerlas bien, ¿no? A tratar de ir a compensar con... los constructores son muy dados a decir, bueno, le estoy poniendo la misma cantidad de patas, pero es que no es solamente la misma cantidad de patas. La misma cantidad de patas funciona para resistir, para un diseño por resistencia, pero si yo lo que quiero es confinamiento, que es lo que se busca en estos elementos, eso no sería suficiente, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, de nada, a la orden siempre. Okay. Bien, seguimos viendo o aclarando preguntas. Xavier, no sé si tenía otra pregunta, que veo que mantiene la mano levantada. Ok. A ver, Luis, tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Luis Alvarado. No, al parecer la mano se había quedado levantada, no. No te preocupes, Okay. eso pasa. Bien, yo la voy a subir también ahí en el grupo que hay del Teams, el PDF de la presentación, porque hay muchas cosas que yo las pasé muy rápido, porque el tiempo es corto, así que ahí yo les voy a subir el PDF. Igual la facultad tiene el listado de los correos, se lo debe estar haciendo llegar también. De cada presentación yo voy a preparar un PDF correspondiente y
y se los estamos enviando. Ahí veo que te tengo a perdón, Armando Valderrama. Adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes, profesor. Hola. Gusto verlo nuevamente. Igual. Una consulta referente, bueno, es algo sencillo, pero que a veces puede resultar complicado en algunos casos. El caso de mampostería, pero con uniones a columnas existentes. Muy bien. Quisiera cómo se está manejando actualmente, si hay alguna situación especial, cómo lo podríamos manejar actualmente. Muy buena tu pregunta, Armando. Hay dos posibilidades. O la instalas y la anclas con barras, puedes taladrar barras con epóxicos y la anclas al marco existente, a las columnas existentes, a la losa, o sea, le creas un perímetro, ¿no? Y la anclas allí la mampostería para que quede ella confinada entre los elementos que ahora las columnas funcionarían como sus elementos de borde, ¿no? Hay otros detalles que lo que hacen es que crean una columna de borde cacheteada o anclada a la columna existente. Ese quizás sea mejor. Tú puedes taladrar con barras con epóxico, instalas un acero de refuerzo, colocas unas dovelas y ahí entonces fundes una columna de borde que sería la columna con la que se integraría la mampostería a las columnas existentes. Esa me gusta un poco más, ¿no? O la otra posibilidad que puedes hacer es que la aíslas completamente. La aíslas completamente significa que cuando llegas con la mampostería a la columna, allí haces una junta con un hay elementos que sirven de relleno, elementos elastoméricos para el sellado de esas aberturas, y lo que hacen es independizar estructuralmente la mampostería de la columna. Eso es bien bueno, sobre todo cuando queremos evitar el problema de columna corta que veíamos que hace la mampostería cuando no llega hasta arriba. El colocar esos elementos de interfase flexibles entre la mampostería y la columna, lo que hace es evitar esa interacción entre la columna y la mampostería, que hace que la columna se comporte como columna corta, ¿no? Entonces, esas son las dos posibilidades. Las dos tienen que pasar por una revisión de diseño, porque el comportamiento es diferente, ¿no? Es que ahí queda a criterio del diseñador cómo la va a poner a funcionar. Pero gracias por esa pregunta, una buena pregunta. Bien. Sí, las grabaciones quedan allí en el grupo de la María González, que está preguntando. Yo de todas maneras voy a descargar los archivos correspondientes a los seminarios que estamos dando para que la facultad se los haga llegar también, ¿no? Ok. También vamos a tratar de enviárselos también, María. Ok, tengo aquí levantada la mano de Yatsuri Enríquez. Le escuchamos, adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? Sí, le escucho a usted y a la gente que está con usted. Sí, hay mucho escándalo en casa. Todos están escuchando la conferencia. Profesor, tengo una pregunta sobre los traslapes de las columnas. He visto que muchas veces el diseñador considera que en los traslapes las barras van como dobladas para seguir la continuidad del centro de la barra en toda la columna. La columna es muy alta y las barras es de 12 metros y se tienen que utilizar dos en vez de una, no sé, de 15, 16 metros. Se tiene que hacer un traslape. Mi pregunta es, ¿esa buena práctica es considerable para este tema de que la estructura, en este caso la columna, sea dúctil? Y la otra pregunta es, si en campo
no se puede conseguir estas barras por el tema de proveedores. Con esta doblez, ¿qué afecta a la estructura si utilizo barras normales rectas y hago un traslape normal siguiendo el traslape del código dependiendo del diámetro de la barra? Ok, Yasuri, buena pregunta. Vamos a ver. Lo que dice el código es que las barras que vienen de abajo en la columna, cuando yo las voy a empalmar, las debo doblar hacia adentro y radialmente hacia adentro, ¿no? Y las barras que vienen de arriba deben venir completamente rectas, ¿no? Para que ellas transmitan la carga efectiva una sobre la otra, ¿no? Eso es lo que provocamos, ¿no? Que las barras de adentro, las barras de abajo vayan por dentro dobladas y las de arriba entonces vengan rectas. Y ahí se trata de buscar una continuidad de los esfuerzos. Eso es lo que se procura, ¿no? Perdón. Entonces, sí, hay que tratar de hacer los detalles tal como están planteados en el ACI, tal como le mostraba yo la figura de la planta que tenía los circulitos negros y vamos a volverlas a mostrar. Voy a ubicarla rapidito aquí. Aquí está. Voy a compartirle pantalla nuevamente. Sí. Observa que el círculo negro significa que son las barras que vienen de abajo. O sea, que ellas se doblan hacia adentro de forma radial, ¿no? Y las barras que vienen de arriba son las blancas. Entonces, lo que sí hay que procurar es hacer este empalme en los puntos donde la columna no vaya a desarrollar articulaciones plásticas. Yo por aquí que lo mencioné, esos empalmes deben hacerse más bien en el tercio medio. Se hacen, pues, para evitar tener las barras empalmadas cerca de los nudos, que es donde se produce la mayor disipación de energía. O sea que esto el constructor tiene que tener el cuidado, ¿no? de evitar que estos empalmes le vayan a quedar más bien cerca de los nudos, porque es donde se desarrollan la mayor disipación de energía y es donde hay que tener cuidado. Lo otro que mencionabas del tipo de acero, si no se consigue, yo creo que con la nueva versión del ACI a Panamá se va a estar trayendo más 706 porque va a estar forzado todo el mundo a utilizar 706, más que ya es un requerimiento del código. Y aquí no quiero dar la impresión de que todo hay que construirlo con 706. Observe que el código también menciona, a ver, déjenme buscarlo para repasar otra vez. Observe que ACI 115, y estamos hablando del ACI del 2019, la última versión, ACI 115 yo lo puedo utilizar por muchísimos lugares, observe. Puedo utilizarla por muchos lugares. Aquí estoy hablando específicamente del acero que va a formar parte de los elementos de los pórticos especiales y los muros de cortantes especiales. Específicamente de eso, ¿no? Entonces, si no hay la posibilidad o hay algún problema de escasez y lo que hay es 615, el código da esta salida, ¿no? Y es los ensayos de laboratorio, pero eso sí es estricto, ¿no? Tiene que cumplir con estos 4 ítems y no siempre, ya les he comentado, no siempre se logra tener la elongación en el ensayo para la barra 615 que está pidiendo el código, ¿no? Es control de calidad, ¿no? Es que ahí, pues, esa es la salida que da el código, los ensayos de laboratorio. Ok, Luis Alvarado, tiene la mano levantada, adelante.
Sí, profesor, en la misma línea de la pregunta anterior, estas barras que se le hacen offset o el saque, como estaban preguntando hace un momento, tienen que llevar alguna relación entre ese saque y lo que entra, porque me imagino que lo que va a entrar es el espesor de la barra, ¿no? Para poder conseguir ese espacio, pero necesita llevar algún tipo de relación para que no ocurra alguna fisura o quiebre en la barra. No, realmente esas barras que tienen un tope, que es la que usted menciona, ellas con que estén embutidas de manera que el tope pueda reaccionar y anclarla debidamente es suficiente. Ahí, y son sistemas bastante buenos que se utilizan precisamente cuando no se le puede dar la longitud y el doblez correcto. El doblez es un tema geométrico, que cuando no se puede hacer todo eso, entonces se puede utilizar esas barras para que ella pueda desarrollar la resistencia requerida. Pero ellas no tienen mayor requerimiento que el estar debidamente embutida dentro de la masa de concreto. Y las que, por ejemplo, los que se le llama como cuello de botella, que llevan ese offset, ese saque, no tienen que tener entonces ningún tipo de relación entre la dimensión que entran y el quiebre. Bueno, ahí habría que ver si geométricamente hay algún problema con su instalación, pero por lo general no, por lo general ellas funcionan bien porque precisamente buscan es mejorar el comportamiento en el punto de conexión de ella. Ok, o sea que los cuellos, sí, escucho. Sí, es que se idearon ese tipo de sistemas precisamente para resolver aquellos problemas que se presentaban cuando no había la posibilidad de darle el adecuado longitud de anclaje a las barras. Ok. Otra pregunta. Yo he visto, por ejemplo, detalles de columnas donde aparece el confinamiento en los extremos, en el extremo inferior y en el superior, y los estribos más espaciados en el centro. Pero también he visto algunos de proyectos de edificios donde todos están al mismo espaciamiento, o sea, de abajo hasta arriba. Sí. ¿La norma prohíbe o regula de qué manera debe ser, por decirlo de la manera ideal? Mira, lo que pasa es, vamos aquí a la presentación nuevamente. Eso sale, mira, ya utilizar esta misma. Mira, eso se produce es porque el diagrama de cortante que resulta por resistencia es uniforme en las columnas. Porque aquí lo vemos, ¿no? La pendiente es uniforme, así que el cortante es uniforme. Y si hacemos el cálculo de resistencia a los estribos, en realidad la resistencia, según la fórmula, debiera ser uniforme. Así es que por resistencia los estribos deberán instalarse con un mismo espaciamiento en las columnas. Y yo he visto de las dos. Yo he visto con los estribos más cerca de los nudos que hacia el centro, y también las he visto uniformes, ¿no? Ahora, el código ya hoy en día está siendo más estricto en cuanto a eso, es decir, cerca de los nudos. Inclusive dentro de los nudos hay que colocar estribos de confinamiento y con un espaciamiento más cercano. Es decir, que ya no se está permitiendo el colocar los estribos en función de lo que el diagrama de resistencia señala, que es un cortante uniforme de arriba abajo. Okay. Recuerden que los códigos, recuerden que los códigos van evolucionando y se van volviendo más sofisticados y más exigentes en algunos comportamientos, ¿no? Ok, quiere decir que el L0 responde entonces a la fórmula, lo que se ve en los planos como L0. Sí. No, este resultaría de lo que sucede en la construcción, ¿no? Esta longitud libre lo que hace es que el elemento realmente se comporte como un elemento más corto de lo que realmente es. Entonces allí lo que resulta es que el cortante al que está sometido, miren estas pendientes que son los cortantes, el cortante al que está sometida la columna crece por un problema de un arriostramiento que está ofreciendo aquí a media altura la pared. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no?
A la orden. Bueno, vamos a atender una pregunta más antes de cerrar. No me gusta pasarme del tiempo. Tengo aquí a Eric Quintero. Adelante, Eric, con su pregunta. Sí, quisiera saber si hay algunas consideraciones especiales para las vigas sísmicas y si conoce usted el precio o la diferencia entre las barras 706 y las 615 que mencionó. No debieran costar diferente, ojo, no debieran costar diferente porque pesan lo mismo, tienen la misma cantidad de área y como el acero se vende por peso, no debieran costar diferente. Sin embargo, yo estoy seguro que se la van a vender un poco más cara a la 706, porque no tiene la misma demanda que la 615, así que, pero te puede ahí negociar, no debiera ser más. Porque si se vende por peso y la tonelada de acero pesa lo mismo, no importa la denominación, no deberá ser diferente. En cuanto a las vigas sísmicas, bueno, no entré a ver el detallado de ellas. Se diseñan para trabajar en tensión o compresión, ¿sí? Y allí las consideraciones que recién usted las puede analizar como una columna sometida tanto a tensión como a compresión, y para eso usted la detalla precisamente como los elementos en compresión y en tensión, con sus buenos estribos y sus buenas longitudes de barras bien ancladas, porque lo que van a tratar es de impedir que el edificio en la base se abra o que la posición relativa de las fundaciones se altere, ¿no? Que es lo que hace la viga sísmica, amarrar en la base del edificio, ¿no? Y ese es su propósito, ¿no? Así que ellas se deben diseñar como elementos axialmente cargados, ¿no? Que no es complicado su diseño realmente, ¿no? Ahora, cuando ellas tienen que sostener cargas importantes como paredes, que usted quiera utilizar la viga sísmica también para apoyar en ella una pared, eso es muy común, entonces ahí sí tiene que diseñarla para la condición de flexocompresión, ¿no? Porque tiene el efecto de la misma amarre de la fundación, pero también tiene que cargar la pared, y si el suelo por debajo de ella no es muy sano, entonces no le va a dar mucho arriostramiento, y ahí entonces sí debería diseñarla como un elemento en flexocompresión, pero ya va a depender de ese caso, ¿no? Ok, bueno, por mi parte solo me resta invitarlos para el próximo tema, el tema número 3, que vamos a hablar de concreto postensado, perdón. Vamos a ver los fundamentos, las normas, el control de calidad. Mis estudiantes de Hormigón 2, yo sé que están esperando este tema, porque justamente losas postensadas es lo que estamos viendo ahora en el curso de Hormigón 2. Así que bueno, llegamos por hoy hasta aquí. Les agradezco mucho su atención. Desearles a todos los que son papás el Día del Padre, el domingo, que pasen un muy buen día del Padre. Los demás, con sus padres también, los padres de su familia, pasen un buen día con sus seres queridos, y los esperamos de vuelta entonces la próxima semana. Saludos a todos, feliz tarde y feliz fin de semana. Cuídense mucho. Chao.